Buenas tardes a todas y a todos, siendo las 2:31 de la tarde, hora colombiana, 3:31 de la tarde, hora en Georgia de Estados Unidos, del día jueves 11 de mayo de 2023, se reanuda luego de receso de almuerzo la audiencia única de verdad plena en la que se convoca al señor Salvatore Mancuso Gómez. Gracias. Muy buenas tardes de nuevo para todos y para todas. Recordamos a la audiencia que en esta diligencia judicial no se están imputando responsabilidades al aspirante a compareciente, sino que esperamos que, como lo ordenó la sección de apelaciones, él aporte las pruebas fehacientes en relación con su carácter de bisagra entre la fuerza pública y el paramilitarismo. Con posterioridad valoraremos los aportes que sean suficientes, actuales, presentes, novedosos, para definir si el señor Salvador Mancuso puede ser admitido o no como compareciente en la Jurisdicción Especial para la Paz. Después de recordar el propósito de esta diligencia, daremos continuación al cuestionario que hemos preparado para el día de hoy. Señor Mancuso, con ocasión de la operación de desmovilización del EPL y de la expansión paramilitar al Cesar, usted señaló la coordinación entre paramilitarismo y fuerza pública y convivir. Precise la diferenciación de funciones de las convivir y de los grupos paramilitares. Con gusto, su señoría. A ver, ¿ahí me escuchan? Ok, perfecto. Su señoría, la convivir fue una bisagra, una facción que permitía tener directamente acceso a las fuerzas de seguridad del Estado, a la clase dirigente, a la clase política, a la clase económica, que apoyaran la lucha que en ese momento, y lo digo no haciendo apología a la lucha, sino lo que en aquel momento vivimos, apoyara en la lucha contra la subversión y que fuese ella la bisagra con la ilegalidad. Básicamente, en ese momento se utilizó, en mi caso específico, de esa manera. Por eso fui básicamente encargado, reclutado, entrenado. Se crearon patrones de macrocriminalidad en un principio a través de mi actuación y mi actuar con las fuerzas militares, que luego se replicaron a través de las convivir con las autodefensas. Así que eso nos permitió crecer, nos permitió tener apoyo con un marco de legalidad, con instituciones, políticos, empresarios, y de esa manera fue que operó la convivir y fue la diferencia entre la autodefensa. La autodefensa ya ejecutaba acciones totalmente ilegales. Ahora vamos a hablar del despeje de zonas operacionales. Habló ayer usted de la región de Montes de María. ¿Podría señalarnos cómo ocurrió la expansión a la región de Montes de María y del Canal del Dique? Al respecto, precisarnos, entre otros aspectos, los siguientes. ¿Cómo empezó y con quién realizaron los contactos con la Armada Nacional? ¿Qué operaciones conjuntas realizaron? Por favor, dar algunos ejemplos.
¿Cuál fue su rol en esa expansión y quiénes eran sus contactos en la infantería de Marina? No se oye. Qué pena, su señoría. Estaba hablando con el micrófono cerrado, imposible que me pudieran escuchar, discúlpeme. Con relación a la pregunta que me hace, ¿quiénes participaron en la creación de autodefensas en la zona de Sucre, Montes de María? Hay que remontarnos al hecho de que en la zona ya había múltiples grupos cuando llegamos. Estaba el de los Mesa, el Mickey Ramírez, los García, estaba el de Javier Piedrahíta, y todos esos grupos, y había un grupo también, incluso ya de la Casa Castaño al mando de Tony. Tony estuvo allá como comandante de autodefensa, fue el primero. Y cuando se me ordena la creación del Bloque Norte, arranco y empecé a recoger todos los grupos. Recuerdo que para esta situación me reuní con Javier Piedrahíta, nos reunimos con Miguel Nule Amín, nos reunimos con una cantidad de ganaderos en la finca del señor Miguel Nule. También fui a Medellín, a reunirme a Medellín, en el Club Medellín, con otra cantidad de ganaderos, entre ellos, se me olvidan los nombres, ya me voy acordando, en el transcurso de la diligencia me voy acordando y le digo nombres exactos, que tienen que ver con todas estas personas que estuvieron en esta reunión. Mientras me acuerdo de ellos, avanzo y le comento que a partir de ahí se creó las autodefensas como un frente del Bloque Norte en esa región de Sucre y Montes de María. Había un grupo en el Guamo Bolívar que era de un señor Jairo Pineda. El señor Jairo Pineda, la guerrilla le estaba robando los ganados, le estaba básicamente quitando las fincas. Tenía un pequeño grupo allá, ese grupo también lo absorbí. Él nos dijo a las autodefensas que nos entregaba la mitad de sus tierras a nosotros antes que regresárselas todas a la guerrilla, y que ingresáramos con un grupo allá, que vendiéramos esa mitad de las tierras y con esa mitad de las tierras financiáramos a la autodefensa que iba a ingresar. Así que de esa manera ingresamos al Guamo Bolívar, nos entregó las armas y los hombres que estaban bajo su mando, llevábamos más personas. Y así fuimos creando paulatinamente. Había un grupo de Víctor Carranza, que estaba por la zona de San Onofre y la zona costanera. Estaba al mando de, bueno, el jefe político-militar, que no estaba en el campo, sino que representaba el grupo y a Víctor Carranza, era Juan Pimiento, al que le decíamos Juancho Diablo. Y ese grupo finalmente terminó recogido por nosotros. Ese grupo se organizó con la policía de Cincelejo, el comandante de la policía, no recuerdo el nombre para ese momento, y el comandante de la policía de San Onofre, para que fueran a la operación, y casi que ahí recogieron a todo ese grupo, los dieron de baja todos y capturaron a otros. A unos los dieron de baja, a otros los capturaron, pero el grupo lo acabaron completo. Y así, de esa manera, avanzamos nosotros en la consolidación de lo que fue la expansión que tuvimos las autodefensas hacia el Canal del Dique, hacia lo que fue San Onofre, Canal del Dique, Turbaco, toda esta región. Y empezamos entonces a sectorizar las áreas en la medida que fuimos creciendo y que recibíamos más financiación, porque como las finanzas en Sucre no eran de manera, digamos que permanente,
los empresarios, los ganaderos contribuían, pero no eran muy constantes. Entonces, en la medida que yo necesitaba el grupo para incursionar en otras zonas, por ejemplo, ese grupo que estaba ahí me lo llevé en algunas ocasiones para el sur de Bolívar, cuando estábamos rompiendo zona en el sur de Bolívar y dejaba desprotegida toda esta zona de Sucre y Bolívar, del Bolívar Central. Ellos se quedaban desprotegidos, la guerrilla aprovechaba y hacía todo lo que quería con ellos, les robaba el ganado, mataba a los administradores. Entonces dijeron, no, nosotros vamos a financiar de manera más constante el grupo, nos vamos a hacer cargo de esa financiación y déjenos un grupo de manera constante. Entonces es cuando se decide nombrar ya de comandante del grupo a Cadena, y más adelante a Diego Vecino, a Eduard Cobos, en la comandancia de ese frente, que luego se convierte en bloque de autodefensa. Esa fue la manera, así, a vuelo de pájaro, de manera muy sucinta, cómo se conformó y creció la autodefensa en esa región de Montes de María. Y la subdivisión de las áreas se fueron dando a unos comandantes, porque era un área muy grande. Se les entregó una parte urbana. En todos los cascos urbanos teníamos básicamente que urbanos nuestros, que operaban y coordinaban directamente con Fuerza Pública, y teníamos otros que estaban en la parte rural, y así se subdividió tanto en la zona de San Onofre, Canal del Dique, el Guamo Bolívar. Salomón Ferry 08 era el coordinador, el enlace entre las fuerzas militares y grupos de autodefensa. Yo en determinado momento también, cuando llegué en la conformación, pues hablé con muchos de ellos que estaban ahí en la zona. Yo incluso asistí a una reunión, varias reuniones en una sola, con comandantes de la policía de Sucre. Incluso estuvo una con un coronel que fue subdirector de la Dijín en CISO, pero ya eso fue como para el 2000, no, como el 97, 96, bueno, no me acuerdo con exactitud, no podría decirle mentira de lo que le estoy diciendo, pero sí me reuní con Enciso, no recuerdo la fecha exacta, con León, el otro no me acuerdo. Bueno, hay un montón de nombres que le voy a ir contando. Así que en este tipo de repartición o de subdivisión de áreas, contribuyó también la subdivisión que existía en el manejo que tenía la FARC, que eran el frente 35 y 37 que estaban en la zona, y algunos frentes que estaban del ELN. Con relación a las operaciones en la zona, fueron muchísimas. La operación del Salao. Señor Mancuso, antes de continuar con las operaciones, usted nos habló de una reunión en Medellín. Porque no nos informa, en qué año fue esta reunión y cuál era el interés de gente de Medellín en relación con Montes de María, teniendo en cuenta que es un departamento o una ciudad, Medellín, que está distante de esta región. Disculpe, su señora, nuevamente, porque yo doy por hecho que las cosas se conocen, pero no, tiene toda la razón. Esas personas de Antioquia tenían intereses económicos en la región, tenían fincas productoras de ganado en la zona, y tenían sobre la costa, pegado al mar, en Rincón del Mar, en La Barcés, en un montón de lugares, y por toda la región de los Montes de María, tenían fincas ganaderas. Entonces ese era el interés de estas personas, y por eso fui a esa reunión a Medellín, siendo representante de la Convivir, acompañado de los policías que siempre me acompañaban, y a montar estos grupos, y en este caso particular con ellos se le estaba hablando de la creación
de unos grupos de autodefensas, pero también que teníamos que conformar unas convivires que tuvieran la vinculación como bisagras, ellos mismos tendrían que cumplirla. Y entonces cuando se designa Salomón 08, que estaba ya en la región, como ese coordinador con la fuerza pública. Salomón estuvo, creo que en una convivir, no me acuerdo cómo se llama, pero estaba en esa convivir y sirvió como bisagra a estos intereses de hacernos el puente con la fuerza pública, y de esa manera se coordinó en Sincelejo todo esto. Allá recuerdo que se trabajó con el mayor Parra, con el coronel Enciso, con el coronel que le dije León. Déjeme un segundo, yo miro un poco por acá, por favor. Algo. Bueno, yo me voy. Bueno, entonces continúe por León, favor. Sí, Norman Arango estaba así, ahora que me acuerdo. bueno. Sí. Entonces, bueno. Perdón, señor Mancuso, entonces si en el transcurso de la audiencia no recuerda los nombres, entonces, y los otros datos importantes, queda sujeto a una información complementaria que usted nos debe remitir. Entonces le pido que continúe con el relato que nos iba a hacer sobre las operaciones en Montes de María. Con gusto, su señoría. Entonces, para las operaciones, por ejemplo, la operación que yo les conté ayer del rescate de el ingeniero de Ocensa y de 2 personas más se organizó con el coronel Díaz Granados. El coronel Díaz Granados, que era del Bafín, del Bafín 5, que estaba ahí en el batallón de Malagana. Malagana era que estaba, él se llama Ricardo Díaz Granados Mantilla. Y estaba en ese batallón de infantería número 3. Con él también se organizó más adelante una operación de alta montaña entre el 9 y el 16 de marzo del 99 en la región de La Canzona, Caracolí, en Lázaro, Ojito Seco, el Guapo y otros corregimientos del Carmen de Bolívar. Y esa operación se asesinaron a varios señores, uno de apellido Mario, un señor Romero. Bueno, hubo una múltiples víctimas, su señoría. También en los Montes de María hubo algo bastante fuerte que fue perdón, una masacre que se ejecutó en compañía con la infantería de Marina. Fueron mezcladas tropas de autodefensa y de infantería de Marina, y es una masacre que se dio en las veredas del Bongal, Campo Alegre y Capaca, el 16 de agosto de 1999, que hubo alrededor de como 13 víctimas, si recuerdo bien. Unos señores apellidos Martínez, Bolaños, Arrieta, Novoa, Monterrosa. Y en esta operación se ejecutó en conjunto con la Infantería Marina y estaba en ella el capitán Pastrana, con el que se organizó y envió al cabo Barreto, que eran del Bafín 3 de Malagana, señoría, como ejemplos de operaciones conjuntas con la fuerza de infantería de Marina en la región, su señoría. Señor Mancuso, antes de pasar a algunos otros hechos de Montes de María, sírvese informarnos cuál era el papel suyo como bisagra entre la fuerza pública y los grupos bajo su mando para poder planear y
ejecutar las operaciones de las que nos acaba de hablar y otras semejantes. Gracias, su señoría. Con respecto a esto, es importante que se implementaron patrones aprendidos y enseñados en la instrucción que recibí por parte de Ejército Policía de la Fuerza Pública, quienes me entrenaron antes de vincularme a la autodefensa y a las convivires. Esos patrones, cuando ya me doy a la expansión de la autodefensa, después de vinculado a la autodefensa, se utiliza la convivir y yo empiezo a implementar todos estos patrones aprendidos anterior y le enseñé y le pedí a los comandantes bajo mi mando, fueron órdenes, que había que seguir replicando estos patrones en toda la zona donde estaban. Y era que había que mantener estas relaciones con la fuerza pública, DAS, ejército, policía, las operaciones conjuntas que se adelantaban, se recibían listados de información, se compartía información con ellos, se programaban informaciones conjuntas. Con esos listados podíamos, digamos que, subdividir el tipo de operaciones porque aparecían informaciones desde los comandantes guerrilleros y la base guerrillera en orden de batalla y eso podían adelantarse con ellos operaciones conjuntas a campamentos de guerrilla, lugares donde había una información estratégica y valiosa con relación a comandantes guerrilleros o cosas como esta. Muchas de ellas se realizaron en coordinación o de manera conjunta, como estas operaciones que acabo de nombrar de los Montes de María con Infantería de Marina. Señor Mancuso, un momento. Yo le pediría al equipo técnico revisar porque nos está costando la audición. Entonces hay palabras que no le estamos entendiendo. Por lo menos aquí en estos. Su señoría, ahí mejoré la distancia del micrófono. ¿Se escucha mejor? Ah, sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Entonces, continúe y le voy a pedir un favor que le voy a recordar que le pedí esta mañana. Cuando empiece, nos mencione, cambie de hechos, nos vaya a mencionar hechos nuevos, siempre, por favor, trate de identificarnos el lugar y la fecha lo más aproximada posible, hasta donde le permite la memoria, lo más exacto. Entonces, por favor, continúe. Gracias, su señoría. Entonces, le decía que cuando se organizaban todos estos listados que se recibían, las directrices que se convirtieron en patrones, esa relación hay que mantenerla de manera constante, permanente. La planificación de operaciones había que manejarla de manera constante, permanente con la fuerza pública. Había que también mirar cómo se subdividían ese tipo de operaciones que se derivaban de ese listado. Unos implicaban hacer operaciones conjuntas con la fuerza pública, otra hacer operaciones coordinadas y otra operaciones que ejecutábamos de manera individual como autodefensas, pero con la participación activa o pasiva de la fuerza pública. Ejemplo, colocaban una persona que señalaban en esos listados como financiero o como que tenía un negocio a través del cual se financiaba la guerrilla y venía en el listado. Entonces íbamos con los urbanos y se ejecutaba esa acción donde se asesinaba a esas personas que aparecían en ese listado, su señoría. O si se informaba que una persona, vamos a poner un caso específico, la señora Bernabela Riondo, que estuvimos hablando ya que era una líder indígena que tiene una connotación especial por ser líder indígena, no significa que todas las víctimas tengan una connotación especial, pero ellos por tener una singularidad en este caso particular, esa información viene del comandante de la policía y se
ejecuta contra ella y hay una participación conjunta, miembros de autodefensa y de policía y ejecutan esta. Entonces, dependiendo de las circunstancias, de las situaciones, se hacía de manera conjunta, de manera individual, y había una cantidad de informaciones también que ejecutábamos a modo propio en el transcurso de nuestras actuaciones, que eran informaciones que recogíamos nosotros directamente durante el transcurso de nuestro actuar en la zona, que se recibían de ganaderos, de las mismas poblaciones, de miembros de guerrilla que se venían a la autodefensa. Todas esas informaciones de una u otra manera se ejecutaban. Bueno, como muchos casos de Montes de María han sido documentados, yo quisiera que por favor del relato que ha hecho, dónde está la novedad en relación con su participación, repito, tanto de lo que ya nos acaba de mencionar como de otros hechos que hacían parte de este patrón. Con mucho gusto, su señoría. Lo de la masacre de Capaca y estas regiones aledañas que le conté, lo novedoso es que jamás se ha nombrado al capitán Pastrana, por ejemplo, en ella. ¿Hay alguna otra novedad Sí, para esta jurisdicción en Montes de María? sí, nunca se había nombrado al coronel Díaz Granados como responsable de estos hechos, ni al mayor Carca como responsable de los hechos. ¿El mayor qué? Perdón, repite el apellido. Cárcamo Galé. Nos gustaría también que nos profundizara más en estas operaciones conjuntas sus relaciones con la Brigada de Infantería de Marina. Bueno, su señoría, yo esta mañana en la audiencia privada le conté algunas cosas al respecto de ella, su señoría. Pero básicamente podría ampliarle más informaciones con relación a Infantería de Marina. A ver, nosotros también, a ver, aquí hay una operación pero bueno, la del Salado que yo le estuve contando, que hubo participación de algunos altos mandos que de manera reservada le conté eso, señoría. ¿Quiénes eran los principales contactos de los que usted pueda hablar en esta fase pública de la audiencia en relación con la Infantería de Marina? Su señoría, básicamente fueron los mismos porque ellos, desde que yo ingresé a la zona, hasta donde tuve conocimiento, cuando me desmovilicé, todavía estaban en la zona. Fueron ascendiendo de rangos y de cargos y siempre estuvieron allí. Entonces, podemos entender que usted coordinaba con personas que tuvieron diferentes rangos en su vida militar. Entonces, desde este punto de vista, le voy a hacer una pregunta. ¿Sus relaciones llegaron a estar vinculadas con altos mandos de la Armada? Y en concreto Sí, de la brigada. Sí,
continúe. Sí, su señora, tanto de armada como de policía, como de ejército. Los conocí en rangos inferiores y algunos de ellos, el mayor Camargo, por ejemplo, Bautista Calé, fue de comandante después de la primera brigada de infantería marina y fue el encargado de dar de baja a Martín Caballero, comandante de este bloque Caribe de la FARC. ¿Y usted podría darnos alguna información más detallada acerca de cómo evolucionó desde los primeros contactos hasta el momento en que ya usted culminó sus actuaciones relacionadas con Montes de María en su calidad de bisagra? Su señoría, no lo tengo en mi mente en este tan claro. Incluso le voy a poner otro ejemplo. El coronel Barrero del Junín, por ejemplo, luego estuvo en algunas regiones del interior del país y finalmente terminó siendo comandante de las fuerzas militares. Igual sucedió con el coronel Carreño, que después fue general de ejército, del Ejército Nacional. Eh, y todos iban ascendiendo en su carrera, iban llegando a diferentes posiciones, su señoría, y siempre mantuvieron los contactos con nosotros, debido a la lealtad, al honor, a ese principio básico con el que se les inculca desde las escuelas y se nos inculcaba a todos desde nuestra formación inicial. Quisiera que, como es de público conocimiento y reposa en informes presentados tanto por las víctimas como por el Centro Nacional de Memoria Histórica y otras fuentes, en Montes de María hubo un hecho muy representativo de esta región y uno de los más críticos en el país, que es el desplazamiento forzado y el despojo. ¿Qué podría informarnos usted a partir de esa relación de coordinación y connivencia con la fuerza pública? ¿Quiénes podrían haber sido los promotores o beneficiarios de este fenómeno del desplazamiento o despojo? Su señoría, es muy importante saber que cuando nosotros entramos a la región de los Montes de María, ya básicamente casi todas estas tierras estaban abandonadas por presencia de guerrilla. Despojo que yo personalmente conozca en la zona, bueno, de pronto algunos intereses de personas que compraron fincas para ese momento en esta región, pero ya básicamente era una región que los grandes ganaderos habían tenido que salir de ella, volvieron luego de nuestra llegada y presencia en la región. Y con esto expresarle que básicamente allí ya ese fenómeno había ocurrido, no como sucedió en Tulapa, por ejemplo, que en Tulapa efectivamente primero llegan, esa era tierra totalmente de campesinos desde siempre, allí no había otra situación diferente a campesinos, y producto de estos combates se desplazan. Y ahí es donde empezamos básicamente a despojar, porque fueron unas tierras compradas a precios irrisorios. Es totalmente contrario al caso de los Montes de María. Ya estaban todas esas tierras básicamente abandonadas en zona. Eso fue lo que sucedió allá con relación a ese tema de despojos, señoría. Pero sí luego llegaron inversionistas y compraron fincas en la zona. Eso sí se dio. Antes, cuando estuvimos en el espacio reservado, estábamos hablando del tema de la información que les llegaba a ustedes, la estigmatización de personas, de movimientos sociales, de líderes, de lideresas, y usted dijo que acá en
parte pública de la audiencia, nos informaría acerca de las modalidades de acción que se desprendían luego de recibir este tipo de informaciones de parte de la fuerza pública y otras entidades del Estado. Efectivamente, su señoría. Había varias modalidades en la repartición de responsabilidades para ejecución de hechos. Cuando recibíamos esos listados de fuerza pública, traían informaciones de personas que señalaban de ser financiadores, como le dije hace un momento, y contra ellos actuaban. Y actuábamos de manera directa con urbanos, porque normalmente estos financiadores que ellos ya decían estaban en la ciudad y eran dueños de establecimientos, personas de algún tipo de reconocimiento en el tema comercial en las ciudades, y contra ellos actuábamos. Y actuábamos de manera directa. Muchos hechos de estos, pues por supuesto que se coordinaba con policía en las ciudades para que no hubiese captura de los responsables que ejecutábamos esas operaciones. Hubo operaciones que se coordinaron ya, por ejemplo, el Aro. Para llegar al Aro es una operación muy grande que se ejecuta por parte de la autodefensa. Participamos fuerzas de autodefensa de la Casa Castaño, del bloque Mineros, del bloque Córdoba, que participamos allí, y hubo coordinación con fuerza pública. Y esa coordinación incluyó que ellos bloqueaban, no permitían la movilidad por ciertos corredores para ingresar a esa zona. Esa zona solo permite acceso a través de mulares, equinos, o a pie o en helicóptero. No hay una opción diferente de ingresar allá. Y en esas operaciones ellos bloquearon corredores estratégicos de movilidad de guerrilla. Se pactó de esa manera con fuerza pública, y se pactó también mientras estuviésemos allá, nadie debería ingresar a la zona mientras terminábamos este sitio de operaciones, porque era tildado como el centro carcelario donde se mantenían secuestrados del bloque José María Córdoba de la FARC. Así que todas estas pescas milagrosas que hacían en la vía que conduce desde Montería a Antioquia, dicen que los metían a esa zona de El Aro, y viene la estigmatización de las poblaciones de apoyo y decir que era un centro y refugio de guerrilla donde se tienen secuestrados, y casi que se cataloga a toda la población de esa manera, estigmatizada como guerrillera. Y esa operación se ejecuta de manera coordinada. La primera planificación se inicia desde que yo voy a la oficina del general Manosalva, puente hecho a través del general Iván Ramírez. Ayer incluso él mismo en un video dice que se encontró conmigo en la brigada cuarta, y efectivamente, sí, en la brigada cuarta estuvimos. Él no estuvo en la reunión, efectivamente, está diciendo la verdad, él se fue. Yo quedé con el general Manosalva planificando la operación sobre cartas satelitales sobre la mesa de la sala de juntas que él tenía ahí, de toma de decisiones, donde estábamos. Me entregó información valiosa de inteligencia, campamentos. Yo no conocía el área, él me explicó cuáles eran las rutas probables de apoyo, corredores estratégicos de movilidad, apoyos que podrían recibir de los diferentes frentes. O sea, todo, se planificó absolutamente todo. Información de triangulación de inteligencia donde se encontraban,
orden de batalla de guerrilla, nombres de colaboradores, auxiliadores, de los supuestos carceleros, etc. Toda esta información la tuvimos previa a esas operaciones. Entonces son operaciones que con estos listados se manejan de manera conjunta en este caso, a diferencia de estas otras que le mostraba. Entonces, de acuerdo a la información que recibíamos, de esa manera se operaba, su señoría. Bueno, aparte de lo que nos acaba de informar, ¿qué aportes novedosos realmente tiene que usted hacernos sobre la distribución de roles, intercambio de información y algunos ejemplos adicionales que ilustren dichos aportes novedosos? Bueno, su señoría. Me estoy refiriendo a Montes de María todavía. Montes de María. Ok, su señoría. Montes de María. Hago un poco de memoria en Montes de María. Montes de María. Que no haya dicho son... Bueno. A ver. Bueno, en Montes de María hubo múltiples operaciones, su señoría. ¿Cuál me acuerda, sí? Que no le haya contado. Son 17 años contando cosas, su señoría, que encontrar algo. Hay muchas cosas novedosas aún que implican responsabilidades de personas, pero no del hecho en sí, sino de las personas que tuvieron injerencia en los mismos. Bueno, ahí había un mayor de infantería de marina, que era jefe de inteligencia del batallón de infantería número 3, y él era el que nos pasaba parte de esta información de los listados que le estoy comentando. Él era jefe de inteligencia del Bafin 3, Mayor Sea, no me acuerdo el nombre de él. Y con base en estas informaciones ejecutábamos operaciones, su señoría. Ahora, en cuanto al rol de bisagra, siempre lo cumplí en la medida en que yo impartía las órdenes, independientemente que no lo hiciera de manera directa, lo hacía de manera indirecta, porque eran órdenes recibidas a hombres bajo mi mando de mantener esa constante comunicación y coordinación con la fuerza pública. Entonces, si no lo hacía directamente, lo hacía a través de quienes eran hombres bajo mi mando, porque éramos miles y miles de hombres. Yo no podía estar en diferentes áreas al mismo tiempo haciendo este tipo de coordinaciones. No hubiese sido capaz de llegar a ejecutar tantas operaciones que se ejecutaron a veces en un mismo día, haciendo de manera personal esas coordinaciones. Entonces fue un patrón que se creó, el cual yo era responsable del mismo, y que a través del engranaje montado por mi persona se llevó a cabo. También había, ahora que me acuerdo, un capitán de apellido Estupiñán de Infantería Marina, también fue jefe de inteligencia de Infantería de Marina del número 3, el Bafin 3 de Malagana, y también nos pasaba listados que me acuerde en este momento, su señoría. Tengo una pregunta. A mí me pareció escuchar un nombre del señor William Mesa, pero hemos recibido información que no se trataba de William Mesa, sino de William Vélez. Uy, perdón, su señoría. Tiene toda la razón. Qué pena en mi mente. Son tantos años de esto que se me olvidan. Es William Vélez, su señoría. Así es, tiene toda la razón. Qué pena.
¿Por qué no nos habla un poco más de esa relación? ¿Quién era él y cuál era esa relación? Su señoría William Vélez es un ganadero muy rico de la región que aprovechó el ingreso de autodefensas a las diferentes regiones para hacerse a tierra. Él le enviaba a su administrador directamente a Vicente Castaño para que Vicente Castaño recibiera unos aportes mensuales que este señor hacía. No me acuerdo el nombre del administrador de él, pero fue una persona que ayudó mucho a la autodefensa, que se benefició mucho de la autodefensa porque él tuvo la oportunidad de conversar con Vicente Castaño de los lugares donde ingresaría la autodefensa, tuvo información privilegiada y le permitió eso, comprar tierras a precios irrisorios en las zonas donde operamos. Se enriqueció con nuestro actuar también, pues, señoría, mucho más de lo que estaba. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Acá la Jurisdicción para la Paz, en cabeza de nosotros como magistrados, informamos a la audiencia que Telemedellín se encuentra transmitiendo esta audiencia, siendo el primer canal público de Colombia que por decisión propia transmite a una audiencia de la JEP por considerarlo de interés nacional. Perdón, un momento que hay algo técnico acá. Y también tenemos que informar a quienes ven esta transmisión que si en algún momento se ve la señal débil es porque estamos conectados vía internet y esto pues ofrece unas complejidades que debemos convivir con ellas, pero estamos poniendo el mejor esfuerzo posible para que haya una transmisión de calidad. Señor Mancuso, hablaremos ahora del apoyo logístico. Usted ha mencionado fragmentariamente algunas cosas, entonces quisiéramos que nos dé mayor detalle sobre acuerdos con la fuerza pública que supusieron la entrega de elementos de intendencia, comunicaciones, armas de fuego a los combatientes de las AUC. Si es así, por favor infórmenos cómo se realizaban estas entregas, qué agentes de fuerza pública participaban en ellas, si tiene conocimiento de cómo se obtenía este armamento y otros elementos por parte de los integrantes de la fuerza pública. También usted ha manifestado que las tropas del ejército se confundían con los paramilitares en desplazamientos conjuntos. Le pregunto, ¿hubo paramilitares que usaron prendas del ejército y distintivos militares? ¿Usted incorporó paramilitares al ejército? ¿Simularon los paramilitares a su cargo rangos o grados militares? Algunos de estos aspectos, como le decía, han sido como muy tocados por usted tangencialmente. Me gustaría que, pues no es necesario que repita ya lo que ya nos ha mencionado, sino lo que tenga que agregar adicional. Gracias, señores. Sí, efectivamente, recibíamos después de combates donde había, digamos que, legalización de falsos positivos. Ellos simulaban un pequeño combate, le entregábamos los muertos, el armamento, y ellos nos entregaban toda la munición que reportaban gastada en ese combate. Pero efectivamente esa munición la recibíamos nosotros, granadas, etcétera, todo lo que se reportaran ellos como gastado en combate. También recibíamos
material de intendencia, morrales, uniformes, gorras, botas, unos regalados, otros nos los vendían, otros los sargentos que tenían el manejo de las bodegas que manejaban esta, ¿cómo era que se llamaban? Ah, se me olvida el nombre de eso. Bueno, ellos en las legalizaciones que hacían periódicamente con los inventarios, sacaban municiones, reportaban combates donde supuestamente hubo y no había y nos entregaban municiones, siempre nos tenían abastecidos. Eso es con la munición 7.62 en un principio. Luego, cuando cambiaron a la munición NATO, que es la 5.56, ya fue mucho más fácil aún conseguir para nosotros esa munición, porque todo se hacía a través del ejército y los nuevos fusiles que nos estaban llegando, todos eran calibre 5.56. Entonces ya se convirtió al revés, la 7.62, tanto la de acá, bueno, la de acá nos tocaba importarla porque el ejército nunca utilizó acá y de esa trajimos millones de cartuchos a través de las importaciones de armas que traíamos. Pero volviendo a lo que es ejército, a través de ellos y de la misma policía recibimos mucho apoyo. El capitán Barrio de Policía de Tierra Alta nos regalaba granadas, municiones, capitán Rubio, el coronel Suárez, el coronel Barrero, fueron muchas las municiones que nos regaló. Nos permitió hacer incluso el cambio ese de armamento del EPL y autodefensa para la desmovilización de esto. Pero fueron muchas las maneras como se hicieron. Ahora, en cuanto a prendas militares y rangos, sí, en operaciones que hacíamos con ellos, básicamente que nos quitábamos los brazaletes de autodefensa y quedábamos igual que un soldado, pero nos identificábamos entonces con unas balizas que colocábamos sobre nosotros mismos en las charreteras o en alguna parte del uniforme o del pantalón que identificaba por color que éramos el mismo equipo que estábamos trabajando o que éramos un movimiento, digamos que una contraguerrilla o una compañía de un batallón diferente al otro, pero efectivamente este batallón era autodefensa e íbamos con ejército y de esa manera nos identificamos para poder diferenciarnos de la guerrilla en combate, porque uno en la guerrilla en combate, cuando uno ya se mezcla en esos combates, no es capaz de identificarse si no tiene alguna identificación que sea visible, que permita saber quién es quién en mitad de estos enfrentamientos. Entonces se utilizaron prendas militares, ahora siempre teníamos normalmente casi todos prendas militares. Yo casi nunca usaba, siempre estaba de civil y me uniformaba solo cuando iba a operaciones. Para los rangos militares sí, nos identificábamos con diferentes rangos. Yo tenía una chapa de capitán, teniente capitán, no me acuerdo muy bien, para entrar a la brigada 11. También tenía el carnet de policía. Camilo Catatumbo, como les conté ayer, Armando Alberto, se identificaba con su carnet de capitán de ejército sin problema y así anduvo. El capitán Barrios, que terminó luego trabajando con nosotros y vinculado a la autodefensa, él se movilizaba y se identificaba con su carnet de capitán de la policía. Y así hicimos con muchos de las militares. Por ejemplo, este capitán Barrios, no habíamos hablado de él, fue incorporado a la autodefensa, que era de policía desde la época del coronel Raúl Suárez, más antes de Suárez, del coronel que estaba antes de Suárez, que era el coronel Murcia. Entonces, hubo todo este tipo de incorporaciones y de uso de insignias y rangos e identificaciones militares, señoría. Bueno, ya con estos detalles que usted nos acaba de dar, le pido que, por favor,
¿Nos puede dar algunos ejemplos? Aparte a los que ya ha mencionado a lo largo de la audiencia, que nos permitan comprender cómo se materializaba todo esto que usted nos acabó de mencionar. Perdón, su señoría, ¿cómo se materializaba lo que acabo de contarle? Bueno, podríamos ponerle... Sí, como alguna operación importante, alguna operación representativa donde se haya realizado y se esté aplicando lo que usted nos acabó de decir, de esto de las insignias, de las coordinaciones, pero que sea diferente a lo que ya se ha hablado hasta el momento en esta audiencia. Su señoría, hay algo importante que es cuando nos va a buscar el coronel Dalino González, que estábamos detenidos, salimos uniformados yo creo que me puso un uniforme de un capitán de la policía para salir de ahí. Vea, esa es una situación bastante diciente. Me libera Policía Nacional por orden del comandante nacional de la policía, Rosa José Serrano, y del comandante de la DIJÍN, y salgo uniformado a un coronel y vestido de capitán. O sea, Dios santo bendito. Y disculpen la risa, que no es de burla, sino de la impresión que hoy me produce hasta las profundidades que pudimos llegar en las alianzas y relaciones que tuvimos con la fuerza pública. Es una situación que, la verdad, hoy, mirándolo a la distancia, su señoría, para mí es vergonzoso. Yo quería decirle, y es muy importante esto, que nosotros en aquellos momentos actuábamos pensando en que en el conflicto nos creíamos unos héroes, pero en cambio que estábamos luchando a favor del Estado, de las poblaciones, pero en cambio acabamos con la funcionalidad del Estado, su señoría, con el contrato y el tejido social, al constituirnos en bisagra entre las fuerzas legales y las ilegales, resquebrajé la legitimidad misma del Estado. Dañamos la confianza cívica, la institucionalidad, los fundamentos mismos de nuestra sociedad. Quienes se suponía estaban para proteger a la ciudadanía, terminamos violando los derechos fundamentales y la integridad misma de comunidades enteras del país, de la humanidad. Bueno, señor Mancuso, ya es como el análisis y la reflexión que usted hace ahora, pero pues esto lo dejaríamos para otro momento. Sería muy interesante si en algunos de los ejemplos que usted puso para responder la anterior pregunta, si nos pudiera especificar con mayor precisión los lugares o lugar y las fechas o época en que tuvieron lugar. Y ojalá que sean hechos que todavía no hayan sido investigados o donde haya algo novedoso para esta jurisdicción. Su señoría, estos hechos son novedosos porque no habíamos contado jamás que salimos uniformados de policía. Dos, porque jamás esta información, a pesar de haberla vertido en Justicia y Paz, una parte de ella tuvo ningún tipo de alcance o investigación que llevara a esclarecer por qué se dieron estos hechos. También es muy relevante porque muestra la connivencia de fuerza pública, en este caso policía, con autodefensas, y creo que es un hecho bastante de licencia que se presentó en el año de 1997. El lugar creo que fue San Juan del Cesar, Guajira. ¿Por qué no nos habla un poco más sobre La Guajira?
Algunas de las víctimas en distintos momentos nos han manifestado su expectativa en relación con la información que usted podría brindar sobre desplazamiento y otros hechos victimizantes con familias de este departamento, y si estaría también en condiciones de respaldar las afirmaciones o las narraciones que nos vaya a hacer al respecto. Su señoría, con relación a La Guajira, allá estuvieron el gordito González. El gordo González fue un apoyo muy importante para nosotros en La Guajira. No recuerdo muy bien porque como a mí me salió en ese momento orden de captura y apenas iba a ingresar hasta la zona de La Guajira, su señoría, realmente no alcancé a tener mucho contacto por allá porque ya el resto de ese engranaje que se da para llegar hasta allá se lo delegué a Rodrigo Tobar, a Jorge 40, su señoría. ¿Usted dice que se lo delegó a Jorge 40? ¿O fue que entendí Así mal? es, su señoría. Así es. Y él le rendía cuentas a usted sobre esa delegación que le hizo en términos de las operaciones paramilitares desarrolladas en este departamento. Sí, su señoría, así es, así es. ¿Y cómo era esa rendición de cuentas? ¿Tenían una periodicidad o a través de qué medios? Si había algún tipo de verificación de que se estuvieran cumpliendo sus orientaciones. Su señoría, sí, nosotros nos comunicábamos, teníamos un programa de radio que se hacía en la mañana, en mediodía y en la tarde, muy temprano en la mañana, 5:30 de la mañana, al mediodía y en la tarde, 5 de la tarde, creo que era el último programa de radio a través de un programa de radio de banda HF, de alta frecuencia. A través de ese programa se comunicaban y reportaban novedades los grupos. Cuando había algo importante o urgente, me llamaban a mí. Con Jorge yo hablaba directamente cada vez que él necesitaba por teléfono. Hablábamos por teléfono o él me visitaba o yo lo visitaba. Lo mandaba a recoger en helicóptero, yo lo visitaba, iba en helicóptero y nos reuníamos. Había una información constante, fluida. Jorge me reportaba, hicimos estas operaciones, me reuní con algunas personas, estoy haciendo estos contactos. Sí, por supuesto, todas esas conversaciones, las programaciones, el cumplimiento de estrategias que trazábamos, nos reuníamos y los comentábamos, su señoría. ¿Recuerda usted algún hecho importante y que se haya realizado alguna operación conjunta que Jorge 40 haya realizado bajo sus órdenes para cumplirla conjuntamente con la fuerza pública? Su señoría, fueron múltiples, pongámosle una de ejemplo. Ejecutó varias con un coronel apellido Mejía, creo que Pluvio se llama, Pluvio Mejía, cortándome, sí, Pluvio, con el negrito Quiñones también adelantó operación. El mayor Quiñones que estuvo en Urabá y que me encontré por allá, por el lado de las aguas, en un batallón de profesionales, un operativo, allá realizó, fueron muchísimas operaciones que Jorge adelantó en la zona, pero que me acuerdo en este momento de esas. Una pregunta, Sí, Quiñones, el que señora. usted acaba de mencionar, ¿usted recuerda el nombre? Creo que el nombre es el coronel Pluvio Mejía. El mayor, no recuerdo el nombre, pero siempre le dijimos el mejor.
Ujú. Bueno, ¿y usted tiene forma de indagar el nombre, de darnos alguna pista Sí, para identificarlo? Bueno, sí, gracias. su señoría. Otra pregunta, una de las eh, acciones, ya que estamos hablando de La Guajira, tuvo que ver con una masacre en Bahía Portete. Le pregunto, esta incursión en este pueblo indígena obedece a ese patrón de alianza con fuerza pública o fue una acción independiente por parte de ustedes? Su señoría, yo no recuerdo con exactitud cómo fueron los hechos, pero si me permite puedo indagarlo. Muchas gracias. Ahora vamos con un fenómeno del que ya hablamos, pero quiero hacerle una pregunta muy específica. Hablamos del desplazamiento y el despojo. Yo quisiera saber si algunas de las operaciones en las que usted actuara como bisagra en la planeación o en la ejecución, están relacionadas directamente con despojo y para las víctimas es muy importante si usted se puede referir al tema en el parque de Paramillo. Su señoría, ¿usted me pregunta sobre operaciones en el Parque Paramillo o en alguna específica del Paramillo? Sí, pero relacionadas con el desplazamiento de familias habitantes en el parque. Las víctimas están expectantes sobre ese tema. Su señoría, sí, hubo operaciones donde se desplazaron miles de personas desde el Parque Nacional Natural del Paramillo. Yo recuerdo una operación muy especial que se hizo como, yo no recuerdo si fue en el 97 o el 99, donde entramos por Pavarandó. Esa operación de Pavarandó eh, ingresamos autodefensas por un lado, ejército por otro. Reunimos como 1000 hombres de autodefensas también para esa operación y el ejército también reunió un montón de hombres que ingresaron a esa operación y entonces eso fue, no me acuerdo la fecha con exactitud, pero ahí hubo un desplazamiento como de casi 5000 personas. 5000 personas que salieron del área. Cuando ingresamos también a esta región de los Valle del Tigre, Valle del Manso, que pasamos también hacia el otro lado, hacia el río Esmeralda, el río Verde, porque por todas las zonas ingresamos personal, hombres de autodefensa y de ejército. También hubo un desplazamiento masivo, miles de personas, miles. Sí, su señoría. ¿Y en esos desplazamientos hay alguna información adicional que tenga carácter de novedoso y que sea significativa para los efectos del propósito de esta audiencia? Su señoría, que recuerde en este momento diferentes a las novedosas contadas con relación a las operaciones que produjeron estos desplazamientos. No que recuerde en este momento, su señoría. Bueno, entonces le queda el compromiso. Si hay algo que aportar novedoso, que nos lo haga llegar en su momento. ¿Qué información tiene sobre operaciones conjuntas que no haya sido aportada y esclarecida antes en la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción de justicia y paz? Te pusiste en cámara. Su señoría, de eso, si hay un montón de hechos que hemos contado en Justicia y Paz.
que no ha pasado, básicamente que yo sepa, en realidad que no haya pasado nada. Hay varios hechos. Este que le dije de La Guajira cuando nuestra captura y no pasó nada. Justicia se contó, no pasó nada. Eh, lo ¿En qué otra operación que sepa? Bueno, denuncias que haya hecho, por ejemplo, contra Carlos Holguín Sardi, cuando fue a pedir, quien fue ministro del Interior y Justicia, del Interior, no me acuerdo muy bien, fue a pedir información, fue a solicitar que se creara el bloque de autodefensas en el Valle del Cauca con unos empresarios, con un pariente de él, de apellido Lenis, que era, bueno, pero esto va para el tema de apoyos, que creo que va es el día mañana, el lunes o martes, es lo que sí, el día lunes. Entonces, no, se lo trato ya a su señoría, perdón, que me estoy adelantando ahí. Pero sí, hubo muchas situaciones, su señoría, donde, y yo lo esclarezco de aquí a, me comprometo a mostrarle varios hechos que se han denunciado en los que no pasó nada. Pues mejor, señor Mancuso, infórmenos, ya que estamos en el tema, sobre lo que puede avanzarnos realmente novedoso en esto que usted nos anuncia con el señor Carlos Holguín Sardi y el año en que pudieron suceder estas situaciones. Su señoría, eso fue como para el 96, 97 aproximadamente, donde el señor Holguín Sardi fue a una hacienda se llama 53 Cocosolo, ya la nombré, que normalmente utilizaba Carlos Castaño para recibir personas que venían a reunirse con él como lugar de visita. Vino acompañado de don Rodrigo García Caicedo, del Partido Conservador, igual que Carlos Holguín, conservador, rancios conservadores. Y dentro de esa reunión vino con un señor Lenis, no me acuerdo, vino otra persona más, no me acuerdo la otra persona. En esa reunión ellos estaban solicitando, primero indagando cómo era el modelo de autodefensa. El comandante Carlos Castaño le explicó cómo funcionaba el modelo de autodefensa, cómo se hacían las relaciones que debíamos llevar siempre, que necesitamos alguien que fungiera de bisagra, de contacto con la fuerza pública y con los le explicaba eso, y que alguno de ellos tenía que fungir o cumplir con esa función. Igual que se lo explicó a Francisco Santos cuando la visita que hizo la misma propuesta de crear el bloque de capital. Se les explicó que para poder ingresar a la zona necesitamos primero alguien que cumpla con la función de bisagra, que uno de ellos tenía que hacer las coordinaciones con la fuerza pública y con los empresarios, conseguir el dinero, y de esa manera ingresábamos a las regiones. Así que ellos dijeron que conversarían. Carlos Castaño le dijo que inicialmente el pequeño grupo que ingresaría a armarlo con todas las dotaciones necesarias costaba aproximadamente 1.500 millones de pesos para la época. Ellos dijeron que se iban a reunir a ver cómo organizaban eso, pero finalmente no tomaron una decisión, y al mes y medio, 2 meses, llegaron otras personas proponiendo lo mismo y tenían el dinero. Entonces se conformó el grupo ese, al que inicialmente se mandó al mayor Hernández 39, que lo tenía yo como instructor en la escuela de formación allá en Tierra Alta, Córdoba, y que luego estuvo al mando de Jorge 40 en Valledupar, en la mesa. Allí estuvo el mayor Hernández por último operando. Entonces, eso fue lo que sucedió con el señor Holguín Sardi, su señoría. Y yo Sí. lo denuncié ante Justicia y Paz, esto lo dije, y nunca sucedió nada.
¿Y hubo algún resultado de alguna de esas operaciones militares que aporte alguna novedad y que usted nos pudiera informar, derivadas de esa relación y, por supuesto, la coordinación o connivencia con fuerza pública, señor Mancuso? Con relación a estos hechos del doctor Holguín, no, su señoría, porque posterior a eso, inmediatamente a un par de meses se crea el bloque Calima, que se envía al mayor Hernández, y ya después asume el mando Hernán Hernández en el bloque Calima, que es quien realmente conforma el bloque Calima en firme. Es Hernán Hernández quien se encarga de estructurar y armar y multiplicar las autodefensas en el Valle del Cauca. Él podrá darles una información muy valiosa al respecto. Pero entonces puedo entender, según lo que usted está diciendo, que sí hicieron un contacto, pero que ya luego usted no tuvo responsabilidad, sino este señor Hernández. Así es, su señoría, así es. Bueno, gracias. Ahora vamos a hablar sobre un tema que conversamos, que se está empezando a desarrollar cuando hicimos la pausa del mediodía. Como esto del Bajo Calima tiene unas relaciones con la expansión del modelo, del patrón del que usted tanto nos ha hablado, usted nos estaba empezando a hablar sobre Mapiripán. Entonces, por favor, díganos algo realmente novedoso en relación con esta operación de Mapiripán y el rol o papel que usted cumplió en calidad de bisagra y con quienes se coordinaba, y destacar algunos aspectos que usted considera importantes para los objetivos de esta audiencia. Gracias, su señoría. Como yo no tenía responsabilidad en el área donde iba a operar, ni en el área de la cual salió, realmente mi participación fue poca, pero a través de lo que participé fue enviar tropas entregadas al comandante Carlos Castaño, que la enviaron, pero eso se organizó en una reunión previa. Estuvo eh, eh, Humberto Victoria, le decíamos Fernando, el capitán Humberto Victoria, que Humberto Victoria estaba en la casa Castaño desde la época de Fidel. Él llegó en el 85, 86 a Córdoba, y el capitán Victoria siempre fue el encargado de las relaciones con la fuerza pública, directamente enviado por Castaño y por Fidel en un principio, y luego por Carlos y Vicente. Era como el relacionista de ellos con la fuerza pública por todo el territorio nacional. Lo mandaban a reunirse con diferentes mandos militares, de policía, del DAS. Y a Fernando lo enviaron a esta zona de los Llanos a que hiciera las coordinaciones para el ingreso a Mapiripán. También tuvo el comandante Carlos Castaño reuniones con Víctor Carranza y Vicente Castaño para organizar el ingreso a Mapiripán. También hubo comunicaciones con el general Rito Alejo. Esta parte de estas coordinaciones se las pidieron tanto a Raúl Hasbún como a Alemán, Freddy Rendón. Entonces yo realmente conozco situaciones de estas como la que le estoy diciendo, novedoso, bueno, la reunión de Víctor Carranza, le estoy contando quién hizo todas las coordinaciones, que está vivo y está en Justicia y Paz, que es el capitán Victoria. Pero yo directamente así, pormenores, no conozco mucho al respecto, su señoría. Bueno,
¿qué adicional tendría para informarnos acerca de las fuentes de financiamiento, aparte de lo que ya nos ha dicho el día de hoy? Y cuando me refiero al financiamiento es de esas, algunas de esas operaciones conjuntas y algún ejemplo ilustrativo. Y también aprovechemos no solamente el financiamiento, sino algunos otros aspectos logísticos que todavía no haya mencionado y que hayan sido importantes para esas acciones conjuntas. Su señoría, ¿qué recuerdo al respecto de financiamiento? Bueno, en financiamiento, en la única zona donde no se cobró impuesto fue en la región de Córdoba, donde yo tuve dominio, control, mando, injerencia, en la medida que fue uno de los compromisos que le pedí a Carlos y Vicente Castaño que hiciéramos cuando creamos las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que Córdoba venía expoliada, estaban arruinados los gremios económicos y ganaderos y agricultores de Córdoba que no cobráramos impuestos. Pero en el resto de los territorios era una obligación el impuesto. Unos lo hicieron de manera consciente, decidida, como esta reunión que llevamos a cabo en Medellín, con estos empresarios que me comprometo a enviarles los nombres y con los que estuvimos en Sucre. E igualmente sucedió por el resto del territorio nacional mientras íbamos, pero esto equivale a economías lícitas. También nos reunimos, por ejemplo, con representantes, se reunió al que le encomendamos esto. Bueno, yo me reuní con un señor de apellido Hattin, que creo que era Hattin, sí, que tenía la representación de Bavaria en la zona del Bajo Sinú. Contactamos a él y a los distribuidores que tenía Bavaria en la región. Raúl Hasbun contactó a algunos otros, Jorge 40 a otros, y se les colocó impuestos a ellos. También toda la gente del sur de Bolívar y por todos lados a nivel nacional se pactó que Bavaria entregaría un aporte a través de sus distribuidores. O sea, los distribuidores no pagaban, pero Bavaria se comprometió a aumentarles la ganancia que ellos tenían por canasta de cerveza o de productos que vendieran de ellos para llegar a la autodefensa. Y eso mismo se replicó con Postobón. Eso mismo se replicó con la misma, bueno, con diferentes empresas, así que yo recuerdo en este momento. También recurrimos a finanzas ilícitas. Esas finanzas ilícitas incluyeron todo lo que había en la zona. Bueno, y también algunas que eran lícitas, pero que eran ilícitas porque eran un robo, y un robo que era controlado, pactado. Ecopetrol permitía que nosotros extrajéramos del oleoducto combustible y no suspendían el bombeo de combustible, porque ellos tenían unos monitores que inmediatamente detectaban la fluctuación de presión de la tubería y les informaba eso, que era lo que nos explicaban ellos, que estaban extrayendo de manera ilegal combustible y automáticamente cerraban el bombeo. Y mandaban a averiguar, porque incluso les daba las zonas por los sensores que tenían colocados. Y entonces de esa manera se nos pagaba a nosotros recursos a través de Ecopetrol, de la extracción que nos permitían ejercer. Y nos entregaban entonces la tintura que ellos le aplicaban para poder venderlas de manera legal en las gasolineras. Entonces, de esa manera, nosotros
pudimos financiarnos a través de Ecopetrol, a través de las bananeras se hizo lo mismo. Yo asistí a algunas reuniones incluso con Carlos Castaño. Raúl Hasbún hizo el resto. Jorge 40 también lo hizo por la zona del Magdalena con las bananeras. A través del narcotráfico también nos financiamos. Bueno, fueron múltiples las modalidades que utilizamos para financiarnos, señoría. Bueno, señor Mancuso, sobre este tema hemos tomado nota. No lo vamos a agotar en la sesión de hoy, pero sí se va a profundizar en alguna de las sesiones de la próxima semana. Y quisiera ya pues para ir agotando la audiencia en el día de hoy, algunas preguntas sobre el encubrimiento. Entonces, nos gustaría que usted también nos hiciera algunos aportes novedosos relacionados con el encubrimiento de operaciones conjuntas. Por ejemplo, ¿qué acciones correspondía desarrollar con posterioridad a una operación militar conjunta y qué actividades de encubrimiento se realizaban? Si se hacía evaluación de esas operaciones conjuntas, si ustedes rendían informes ante una instancia superior sobre el resultado de estas acciones, y si había subalternos, tanto de fuerza pública como del paramilitarismo, que les rindieran cuentas a ustedes sobre la realización y el impacto de estas operaciones. Sí, su señoría. Se daban diferentes modalidades. Cuando hacíamos operaciones con ejército, bueno, nos reuníamos posteriormente para evaluar el resultado de las operaciones, si se habían logrado los objetivos que llevábamos, si cuántas bajas habían producido al enemigo o a quienes iban en los listados que se consideraban aliados o parte de la guerrilla en la zona, cómo fueron estas operaciones, cómo se dieron, hacia dónde se fue la guerrilla que estaba en el área, se dieron. También los informes nos los pasaban a cada uno de los que éramos comandantes de bloque. Nosotros también pasábamos esa información a los comandantes Carlos y Vicente Castaño, cómo fueron las operaciones, de manera muy general, no tan especificada, y se informaba sobre, bueno, que se hizo una operación contra el frente tal de la guerrilla, se dieron de baja tantos objetivos militares, porque así se denominaban en aquel momento, fueron tantos objetivos militares dados de baja. Se evaluaba cuál era el avance que se iba teniendo en la lucha esa que adelantábamos contra la subversión. Se dio, por supuesto que se dio, su señoría. ¿Sabe usted si la justicia penal militar desempeñó algún papel en procesos de encubrimiento de operaciones militares conjuntas? Y además, ¿qué relaciones tuvieron ustedes con estas instancias de la justicia penal militar? Y si algunas tuvieron que ver con el encubrimiento de operaciones conjuntas, y si en caso tal, ¿qué ejemplos ilustrativos nos podría informar? La justicia penal militar, por supuesto, encubría todas estas operaciones que se hacían con las autodefensas, denuncias que llegaban de las personas y poblaciones afectadas o de organizaciones de derechos humanos. Esto es muy importante. Y bueno, lo toco al final, cuando usted me permita la palabra, el tema de estas organizaciones de derechos humanos. En cuanto a la justicia penal militar, sí, ellos hacían
todo lo que estuviera a su alcance para desvirtuar las acusaciones que se hicieran. Y básicamente que lo que procesaban era lo que era imposible de ocultar solamente. Ahora, ejemplos concretos que yo recuerdo en este momento, el mayor Fratini. Nosotros tuvimos que ir a sacar del hospital de Montería, no me acuerdo el nombre de la víctima, a una persona que había quedado mal herida en una operación que fuimos a darlo de baja, asesinarlo, porque había reconocido al mayor Fratini en una operación, y si esta persona identificaba al mayor Fratini, pues tendría alguien que directamente lo acusaba diciendo: usted fue el que atentó contra mí. Entonces, eso se hizo. Me comprometo a buscarle el nombre de la persona que sacamos del hospital. Bueno, entonces yo le pediría que en el ejercicio de memoria que usted está haciendo para los aportes novedosos que se exigen con arreglo al objeto de esta audiencia, nos pudiera identificar algunos de estos casos de encubrimiento en los que participó la justicia penal militar. En este momento le voy a dar la palabra al representante del Ministerio Público. Muchas gracias, magistrada. Algunas preguntas de seguimiento complementarias que guardan, por supuesto, la misma lógica que ha dispuesto la sala en torno a una aproximación a los fenómenos y a algunos representantes o muestras importantes de cada una de las dinámicas que usted ha ofrecido en esta diligencia. ¿Qué me preguntó? La primera pregunta tiene que ver precisamente con la desmovilización del EPL y su paso a las AUC. La pregunta es si esa desmovilización, como usted lo advierte, fue concertada, qué tipo de ofertas, qué tipo de garantías se le dio a quienes pasaron de una facción a la otra. ¿Qué les llevó a ellos a mantenerse precisamente en organizaciones al margen de la ley? Bueno, señor procurador, con relación a la pregunta que usted me hace, hubo primero unos acercamientos, como le dije yo, a través de Hernán Hernández, HH, que se hicieron a través de familiares de estos comandantes de la guerrilla del EPL, justamente a través de o personas que se habían entregado a la autodefensa, que eran del EPL, y que conocían cuáles eran los familiares de la guerrilla. Se les mandó razón, se les dijo que vinieran. Hubo también la participación en el caso de el negro Ricardo Sarley, los que se desmovilizaron en Córdoba, de presión militar, pero también combinada con el tema de diálogo. Se les dijo que los que quisieran irse en libertad, digamos, que ejercer una vida diferente a la de las armas, podían hacerlo, y que iban a tener la oportunidad de hacerlo a través de un proceso en el cual podríamos lograr la desmovilización de ellos ante el gobierno nacional, y los que quisieran hacer parte de las autodefensas y solamente cambiarse, digamos, que de brazalete, se vinieran a la autodefensa, y casi todos se vinieron a la autodefensa. Eso fue lo que sucedió de esa manera. No es que haya habido una oferta diferente, especial, sino que la lucha que estaban librando con nosotros, acompañando a la fuerza pública, les había puesto las condiciones muy difíciles, y vieron que era preferible
estar de este lado sin presiones que estar de aquel lado con todas las presiones que estaban recibiendo. ¿Conoció usted al señor Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel? Sí, señor procurador. ¿Puede hacer algún tipo de referencia a ese conocimiento y si tiene que ver con este ejercicio de tránsito de una guerrilla al paramilitarismo? Señor procurador, Otoniel cuando llegó no era de los principales comandantes, incluso su hermano Giovanni estaba por encima de él en rango. Los comandantes por ese momento eran Gonzalo, Sarley y Giovanni, de las tres estructuras que se nos entregaron del EPL, que recuerde yo, esos eran los comandantes. Otoniel no tenía un rango superior. Otoniel viene a adquirir ya un rango alto cuando entra a la autodefensa y se envía a los llanos orientales. Y de allí ya cuando se rearman en las gaitanistas, primero los jurabeños, luego los gaitanistas, cuando matan a su hermano, ya él asume la comandancia. Mencionó usted en la mañana, si no estoy mal, que en alguna oportunidad incluso miembros de las FARC, de la guerrilla de las FARC, actuaron conjuntamente con ustedes. Si eso es así o si en alguna oportunidad ocurrió, le ruego nos señale si hubo algún tipo de fusión temporal o coyuntural con miembros de las FARC dentro de sus actuares, dentro de su actuar como autodefensas. Bueno, no es que haya sido una especie de fusión, señor procurador, para actuar en contra de la FARC, sino que eran miembros de la FARC que siendo comandantes de la FARC se cambiaron de bando para el lado de las autodefensas, producto precisamente de esta presión que veníamos ejerciendo conjuntamente con las fuerzas militares. Entonces, cuando ya pasaban a la autodefensa, una de las estrategias que trazamos era ponerlos a que fueran al frente de operaciones militares en contra de quienes fueron sus compañeros y sus estructuras y aliados, para que luego no fuesen a venir a infiltrarse a la autodefensa, sino que quedaran siendo enemigos declarados de la facción de guerrilla de la que provenían. Gracias. Más allá del control territorial que en la frontera con Venezuela tenía precisamente el frente frontera del señor Laverde, quiero preguntarle si en algún momento se constituyó algún frente internacional de las AUC en la frontera o en Venezuela. Señor procurador, esa pregunta es bien interesante, porque en algún momento vinieron un general venezolano acompañado de su hijo y unos políticos venezolanos, yo no recuerdo los nombres, pero debo reconstruirlo, a proponernos a Carlos Castaño y a mí. Incluso Jorge Iván Laverde los acompañó en el helicóptero que vinieron, o fue Armando Alberto, no me acuerdo, creo que fue Armando Alberto, ¿te acuerdas que los acompañó en el helicóptero, que vinieran hasta la zona de Córdoba, de Tierra Alta, donde estábamos, a reunirse con nosotros y a proponernos que los acompañáramos a dar un golpe de Estado entre una parte de las fuerzas militares venezolanas, aliados con nosotros, para derrocar, para asesinar a Hugo Chávez. Esa propuesta vino de parte del generalato y de las fuerzas militares venezolanas y de políticos. Pero nosotros no quisimos asumir semejante responsabilidad. Incluso Carlos en ese momento hasta se les enojó con la situación un poco. Entonces Carlos se le ofreció y les dijo: nosotros lo que vamos a hacer es envíennos sus hombres
y nosotros se los entrenamos para que puedan ustedes dar ese golpe contra el señor Hugo Chávez. Finalmente no los enviaron, pero luego hubo algunos miembros de la autodefensa del bloque Catatumbo que tuvieron contacto con este general y con estos políticos y se fueron hacia Venezuela con muchas personas que habían sido de la autodefensa que ellos reclutaron y con otros que estaban en Venezuela que estaban reentrenando. Entre ellos estaba, vea, el soldado Valero, que sirvió de guía cuando ingresamos nosotros al Catatumbo. Ahora que usted me pone eso de presente, recuerdo que uno de los que encabezó, que me sorprendió sobremanera cuando vi que había sido capturado en Venezuela, fue el soldado Misael Valero, que estaba en Venezuela para ese golpe de Estado que iban a darle a Chávez. Muchas gracias. ¿Advirtió usted que había tenido relaciones con todos los militares del norte del país? Quisiera, si es posible, que haga algunas precisiones frente a sus relaciones con los comandos de algunos de estas batallones, brigadas o divisiones, comenzando por el batallón de La Popa. ¿Tuvo usted relaciones directas con este batallón, con con la comandancia del batallón La Popa? Sí, señor procurador. Como le dije en un principio, yo hice las primeras coordinaciones y dejé los enlaces hechos y armados para todos los que dejé encargados de estas estructuras cuando ya me salió la orden de captura y me fui a la clandestinidad y ya pues no atendía este tipo de reuniones en adelante, pero los hombres bajo mi mando siguieron con el engranaje, con la función de bisagra con ellos para seguir operando de manera conjunta, permanente, de manera coordinada o con una participación pasiva de la fuerza pública o activa. De este batallón, y si lo considera pertinente, ¿tiene nombre de algún oficial con quien hubiese de manera específica mantenido algún tipo de relacionamiento a propósito de la causa paramilitar? ¿La Popa? Señor procurador, no recuerdo el nombre, fue lo que le decía esta mañana en la intervención que hice, que dado a que no he podido reconstruir el orden de batalla de cada uno de ellos, no recuerdo así nombres porque realmente ahí había uno que había estado en la Brigada 11, que era un coronel, y me reuní con algunas personas de ellos allí, eran como 3 con los que entré cuando me reuní, pero no recuerdo el nombre, tendría que mirarlo. Muchas gracias. De igual manera, y para no prolongarme en torno a las preguntas de los batallones, le voy a mencionar algunos, y si alguno de ellos no tuvo ningún tipo de relación, le ruego lo indique, porque de lo contrario estarían dentro del universo con los que sí se relacionó. Le diría entonces que allí estarían el Rondón, el Santa Bárbara, el BAEF 2, los grupos Gaulas, la FURED, dentro de otros. ¿Lo reconoce? Conozco, bueno, La Popa. El batallón La Popa estaba un comando operativo que estaba en la zona de las aguas. Estaba, bueno, el Rondón estaba ya por... Yo no recuerdo los nombres muy bien, no recuerdo porque no tuve la oportunidad de estar mucho tiempo, pero lo reconstruyo allá en el Cesar. No sé si usted reconoce una operación denominada Rastrillo, que involucraría una serie de masacres seguidas con un propósito específico, dentro de las cuales estaría la de Macayepo y la del Salado, entre otras. Operación Rastrillo, no recuerdo,
señor procurador, pero si me contextualiza de pronto podría ayudarle. Sí, Ahora, señor. hay que tener en cuenta lo siguiente, eh, señor procurador y honorables magistrados y toda la audiencia, que es que René Ríos fue un militar retirado de la Armada Nacional. Él era capitán de corbeta o de fragata, que mantenía una relación constante y permanente con militares y que tenía conocimiento y relaciones con la gran mayoría de militares que estaban allá, que por eso colocamos o coloqué a René Ríos como comandante de estas tropas que empezamos a ingresar allá y que fue el primer comandante general de ellos en la zona, justamente porque necesitábamos armar este tipo de comunicaciones y de integración, interacción con la fuerza pública. Sí, gracias. Pues esa fue una operación en Montes de María que sumó las masacres de Chengue, de Macayepo y de El Salado. Entonces la pregunta apunta a que ese nombre se le da precisamente como una acción que apuntaba a lo que usted en la mañana señalaba, que eran actos de ingreso, de posicionamiento y también dirigidos a aterrorizar un poco al contrario. Bueno, su señoría, venga, señor procurador, quiero contarle algo al respecto con ahora que usted dice de atemorizar. Ah, yo lo expliqué hace un rato, ¿cierto? Sí. No, ya estoy cansado, ya no me acuerdo de muchas cosas. No recuerdo así con mucha exactitud, su señoría. Realmente estoy. La pregunta que. Ah, fue en privado que le explicamos. Ok, entonces si lo explicamos en privado, lo voy a explicar en este momento. Qué pena que ya casi que ni coordino. Con relación a el tema del terror, efectivamente, fue una de las armas que se utilizó en la guerra, que no justifico en absoluto y que hoy a la distancia eh, uy, me producen escalofrío, vergüenza, dolor. Y fueron esas operaciones de castigo. Cuando se ejecutaba una operación de castigo en un área era porque no nos íbamos a quedar en el área, porque era área controlada por la guerrilla totalmente, porque íbamos a entrar y salir del área y tratábamos de golpear la mayor cantidad de objetivos militares identificados. De esa manera se entraba a la región y se armaba un teatro de operaciones, pero ese teatro de operaciones eh, incluía poner en escena unos elementos de castigo, de dolor, de terror en la población para obligarlas a que dejaran de apoyar a la guerrilla y se salieran de la zona o se enfusilaran, se metieran y ingresaran al grupo guerrillero o se iban a morir como los que quedaban muertos en el área. Eso hoy mirándolo y justamente fue una de las situaciones que nos llevó, y en el caso particular a mí, a liderar la desmovilización, el proceso de negociación y desmovilización de autodefensas con el gobierno nacional. Son situaciones dolorosas que se dieron y desafortunadamente en los teatros de operaciones de la guerra y especialmente las irregulares, estas operaciones de castigo, de infringir dolor, sufrimiento y terror a la población para desequilibrar
el apoyo que se recibe o que recibíamos, porque también recibimos ese tipo de operaciones de parte de la guerrilla en contra nuestra, desestabilizaban a regiones completas. Esas operaciones nuestras de castigo contra todas estas regiones que involucró cantidad de campesinos que nada tenían que ver, que se encontraban desafortunadamente en el lugar equivocado, en el momento que íbamos pasando nosotros por allí, y le preguntamos que si había visto la guerrilla, y si decía por casualidad que no. Dios santo, eso sucedió en casi todas las operaciones que ejecutamos, y allí esa persona se asesinaba y nunca pensábamos que estaba dejando atrás hijos, esposas, hermanos, madres. Fue terrible. Yo me arrepiento sinceramente de todo ello. Esto llevó a que nuestras acciones resquebrajaran precisamente la credibilidad de las poblaciones en las instituciones del Estado, y llevó a ello porque nos veían actuar de manera conjunta. No podemos tapar el sol con la mano, y hoy vemos que ese daño sigue vigente. Todavía hay muchas zonas donde las comunidades no creen en las instituciones del Estado, porque ese daño, al verlos actuar a fuerzas legales e ilegales, al constituirme en bisagra de esta actuación entre la legalidad y la ilegalidad, resquebrajé precisamente esa misma legitimidad del Estado con mis acciones. Así que toda esa confianza en la institucionalidad son consecuencia de nuestras acciones que aún perviven. Muchas gracias. Señor Mancuso y señor procurador, para cerrar esta sesión del día de hoy, tenemos previsto un acto restaurativo de las víctimas. Entonces yo le pediría, señor procurador, si va a hacer alguna pregunta, última sea breve, para darle el espacio suficiente al espacio restaurativo. Y al señor Mancuso, si hay algo adicional que tenga que agregar a los temas tratados hoy, dejarlos pendientes, porque todavía nos quedan 2 días de audiencia, y allí va a haber el tiempo para otras preguntas y para nuevas manifestaciones. Gracias. Sí, le voy a rogar que me permita solo 2 preguntas. Tengo muchas más, pero voy a elegir 2 que me parecen que tienen mucho que ver con lo que hoy se ha tratado, con lo que ha dicho el señor Salvatore. Una tiene que ver, las voy a hacer las 2 y le voy a rogar entonces que las conteste pues en el orden que usted prefiera. Una tiene que ver con la desmovilización del EPL y una fundación o asociación FUNPASCOR, si la conoció, para que haga alguna alusión a ella. Y la segunda también tiene que ver con una de las afirmaciones que usted hizo aquí en la mañana, y que fue precisamente lo de los vínculos de algunos de los empresarios y ganaderos con el bloque, con la Casa Castaño y con el paramilitarismo. De hecho, usted advirtió que estaba al lado de los Castaño, y que pues ellos negociaban, pero que usted estaba allí al lado de ellos. Y es que usted en la mañana advirtió precisamente un nombre que fue el del señor William Vélez, como un ganadero muy rico de la región, que precisamente aprovechó el ingreso de las autodefensas y de las diferentes regiones para hacerse a la tierra. Este señor ha sido posiblemente nombrado también en otras audiencias o a través de medios abiertos por Freddy Rendón el Alemán o por Jesús Ignacio Roldán, de algunas filtraciones que se habrían hecho. ¿Pudiese usted precisar algún otro detalle que permite identificar a este ganadero, si sabe de su suerte actual o si ha comparecido por estos hechos ante la justicia? Antes de que conteste, señor Mancuso, aclarar si este señor William Vélez es Vélez Mesa o Vélez Sierra.
Su señoría, no recuerdo su segundo apellido, pero me comprometo a averiguarlo. Y con relación a las preguntas que me hace el señor procurador, Funpascor fue una fundación que se llama Fundación para la Paz por Córdoba, la dirigía doña Teresa Gómez, es el apellido de doña Tere, que era o es cuñada, o era cuñada de los Castaños, porque los Castaños murieron. Y Teresa, doña Tere, como le decimos a ella, era la encargada de manejar toda esta estructura que a través de, digamos, la legalidad manejaba los negocios de los Castaños que tenían que ver con ganadería. Esa función la cumplía doña Tere. Su oficina estaba en todo el frente del comando de la policía, a 20 metros, 15, 20 metros, la distancia que hay entre atravesar la calle y llegar a la entrada principal de la estación del Comando de Policía General de Córdoba. Empresarios y ganaderos, bueno, el señor William Vélez fue muy allegado, amigo personal del señor Vicente Castaño. Compró miles de hectáreas en el Urabá. Se dice que más de 20, 30.000 hectáreas compró en el Urabá el señor William Vélez. Y es lo que recuerdo alrededor de él. El apellido me comprometo a averiguarlo, su señoría. Y él es, creo que apellido, no, creo que su segundo apellido es Sierra. Entonces, yo pediría que dejemos hasta ahí las respuestas. Reitero, todavía nos quedan 2 días de audiencia donde habrá el espacio para profundizar o ampliar algunos asuntos de importancia para esta jurisdicción. A Su continuación, señoría, sí. disculpe. Su señoría, con total seguridad, William Vélez Sierra. Sí, William Vélez Sierra. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, doctor Jairo. Pues las preguntas pendientes ya sabe, habrá otro espacio. A continuación, las víctimas realizarán una serie de actos que buscan mostrar las afectaciones de la guerra en sus vidas y también la reivindicación de la identidad campesina y sus luchas. Hoy, nosotros y nosotras, como habitantes de distintos territorios del Caribe colombiano, el Urabá antioqueño, Córdoba, Montes de María, pueblos a la orilla del río Magdalena y el río Sinú, honramos a nuestros territorios afectados por el accionar de los grupos armados en este altar. En él colocaremos totumas de calabazo, al igual que las hojas de bijao, son elementos en los cuales servimos, compartimos los alimentos con la comunidad y los visitantes. La solidaridad, la unión familiar, la resiliencia que nos ha mantenido en pie. Unos aceites de tamaca, curuba, que han sido producto de la búsqueda del sostenimiento económico de la familia afro del Consejo Comunitario de Palenque en La Guajira. La guerra afectó los proyectos de vida y es el territorio mismo que con sus palmeras sigue dando sostenimiento, alimento y medicina. La mochila, que significa la resistencia de la mujer afrocolombiana, la sabiduría, la libertad de las comunidades negras. Los collares
accesorios y símbolos de la cultura wayú, de la conservación y transmisión de saberes, también afectados por la guerra. Homenajes a las madres que transmiten la cultura a sus hijos y la protegen como legado de su comunidad. El primer carné, cuando nació Mutual Montes de María, su código de barras y el diploma donde representa a Mutual en el 98 en un seminario de cooperativismo. Mutual es el símbolo de la economía solidaria perseguida por la guerra. El sombrero volteado, símbolo de la identidad de la región. Aguacates, cacao, limones, mandarín, frutos del territorio y de la economía familiar, sustento que da la tierra por la que hoy se lucha. Níquel, que representa el carbón, la riqueza del municipio que ha sido despojada. El arroz, la yuca, el maíz, la caña, como la despensa alimentaria de la costa, porque la tierra ha sido casa, sustento y alimento. El tejido indígena, que representa la resistencia de la mujer en ver al conflicto, la persistencia por la permanencia en el territorio y la defensa de su cultura. La panocha de coco, pan de queso, la miel de abejas, que son símbolos del compartir y el alimento de la región. Representaciones hechas por nosotros desde nuestro territorio, sus fuentes hídricas, árboles, sus parques, han sido escenario de la vida, la muerte y víctima también de la guerra. El agua, que representa a los pueblos afectados por este conflicto a la orilla de los ríos, como el Magdalena, Sinú, corriente de vida manchada por la muerte. Hoy iluminamos este altar con la presencia de quienes han muerto por la guerra, por los proyectos de vida que se han visto truncados, por los sueños que no se cumplieron, por los adultos que han visto morir sus hijos e hijas, por el agradecimiento a Dios por todo lo bueno que ha conservado a pesar del sufrimiento. Hoy prendemos esta vela por los sueños de las futuras generaciones y por las garantías de no repetición y una paz estable y duradera.
Después de escuchar la historia con Salvatore Mancuso, quiero decirle que incluso tenga usted mucha paciencia. Si asumió las consecuencias, cuente todo, por favor. Si a usted no le da temor, aquí estamos esperando de que usted siga contando para mitigar el dolor. Escuchando atentamente todas sus declaraciones que recuerdan las acciones, lo que usted hizo a la gente. Quiero que tenga presente que falta por concluir. De aquí vamos a salir con una gran ilusión, esperando conclusión para llorar o reír. Hasta pronto, compañeros, nos volveremos a ver, si Dios lo ha de conceder, lo que yo decirles quiero. Que yo contarles prefiero a través de una canción, con detalle y precisión, lo que mi mente imagina, porque aquí ahora termina esta gran concentración. Siendo las 4:37 de la tarde, hora colombiana, 5:37 de la tarde, hora en Georgia, Estados Unidos, del jueves 11 de mayo del 2023, la Subsala Especial E de Conocimiento y Decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas suspende la sesión de esta audiencia única de verdad plena del señor Salvatore Mancuso Gómez, tanto presencial como virtualmente, así como su transmisión pública, y se convoca su continuación para el día lunes 15 de mayo 2023 a partir de las 8 a.m. hora colombiana. Señor secretario, por favor, la clausura formal. Siendo las 4:38 de la tarde, hora colombiana, 5:38 de la tarde, Georgia, Estados Unidos, se levanta la sesión. Muchas gracias. Y así hemos llegado al final. Gracias por ser parte de esta transmisión en vivo. Si te perdiste algo, no te preocupes, puedes volver a ver la grabación en nuestro canal en YouTube, 90 Segundos Noticias.
Trabajamos incansablemente para mantenerlos bien informados sobre todo lo que está sucediendo en Colombia. Proporcionamos información precisa y objetiva. Agradecemos mucho tu presencia en este espacio. Gracias por elegirnos como fuente de noticias. Es un honor para todo nuestro equipo. Porque siempre hay algo interesante y relevante que compartir. En cada momento del día, siempre encontrarás contenido nuevo. Nos vemos en una próxima transmisión. Gracias. Comunicación sincera.